qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué vamos a estar abordando en esta mañana? Bueno, la verdad es que ustedes recuerden que en las mañanas tenemos temas doctrinales, en las tardes son de reflexión, el recibimiento es para también analizar algunas situaciones que venimos en la vida. Y bueno, el día de hoy, en esta tarde, perdón, esta mañana, pues ya siendo mediodía, vamos a hablar de 6 días antes de la Pascua. Y ponemos aquí unos elementos que son judíos, muy judíos de lo que tiene que ver cómo la celebran ellos. Cierto, tiene el panásimo, cierto, tiene el vino, pero también están las velas y algunos otros elementos que la Iglesia de Dios no cree en cuestión de lo de las velas y todo eso que sean necesarios para nosotros. Lo que viene siendo el vino y el pan, pues evidentemente que nosotros decimos que es jugo de uva sin fermentar y el panásimo y toda la representación que tiene. Pero ¿por qué poner esto? Déjenme les presumo, a ver, hasta toma y acercamiento en esta situación. Aquí, este día 17 de julio, les voy a mostrar aquí, a ver que se vea bien. Ay, creo que no se ve bien. Déjenme acercarlo. Aquí tengo en mis manos, espero que sí lo estén viendo. A ver, es que se los quería mostrar para que pudieran. Un abogado de la Biblia, un abogado, para que vean que lo tengo físicamente. Aquí en la colección se encuentra de las cosas que, gracias a Dios, hemos logrado conseguir. Un abogado de la Biblia. ¿De qué año es? No se preocupen, si no lo están viendo bien y que, ¿de qué se trata? Bueno, este documento que les estoy presentando, déjense, los pongo aquí en la pantalla. Este es el mismo, nada más les quería mostrar que es la versión en papel que la tenemos tal cual también. Es del año de 1958, ya lo están viendo ahí. Es el volumen séptimo, dice aquí. Es 1958, es el número 3, es equivalente al mes de marzo de 1958. Esta revista que se daba de parte de la iglesia en aquellos años era muy interesante por todas las cosas que abordaba en sí misma. Siempre eran temas doctrinales. Aquí, por ejemplo, luego me dicen, hermano, ¿no tiene alguna poesía? Y lo que hago es vengo y busco en esos abogados de la Biblia y copio aquí estas partes y se las mando a los hermanos porque son de las cosas que los hermanos elaboraban y que son de la iglesia. Fíjense, 1958. Aquí en este cuadernito, perdón, en esta revista, lo que aparecen son algunos temas y el que yo quisiera compartirles es la entrada triunfal a Jerusalén. Está en la página 6, vamos a movernos un poquito para que lo podamos ver. Ya les mostré la parte física. Miren, aquí hay algunos de esos escritores de aquel momento. Es algo muy interesante, la verdad, lo que tenemos en ese sentido. Aquí está. Y el tema fue escrito por el anciano Alberto García Becerril. Aquí nomás dice la B. Pero este tema en ese tiempo se llamó así, la entrada triunfal a Jerusalén. Años después se va a dar un cuaderno de escuela sabática en el que el tema se llama 6 días antes de la Pascua. Así tal cual, que es como nosotros le estamos llamando así, 6 días antes de la Pascua. Yo le puse así de acuerdo al nombre que aparece en nuestro cuadernito. En este tema, en este escrito que tiene nuestro hermano Alberto García, cuando estaba con nosotros, lamentablemente luego se separó de la iglesia o nosotros nos separamos del grupo que él estaba dirigiendo, pero aquí es muy interesante porque él va a hablar de una situación que tiene que ver con que la gente él habla del mundo católico y todas estas situaciones, piensan que en un momento dado el famoso Domingo de Ramos, ¿sí han escuchado esa frase? Y bueno, y aquí se da una argumentación de por qué esa frase o esa idea del Domingo de Ramos está equivocada y todas las cosas que se dan y que tienen que ver realmente de acuerdo al orden de las Sagradas Escrituras. De eso vamos a hablar el día de hoy, pero bueno, no les voy a leer este documento, no, lo que vamos a hacerlo es basarnos en lo que nosotros tenemos aquí y verlo, insisto, tomado de lecciones de escuela sabática y de este escrito que acabamos de ver. En el Evangelio según Juan nos dice, esto es Evangelio según Juan capítulo número 12 y versículo número 1, pero lo quiero tomar como referencia y quiero que lo vean aquí detenidamente lo que nos presenta. El Evangelio de Juan dice esto, ya estamos viendo. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos. Está mencionándonos esta situación que se está dando
Y es importante. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio según Juan, capítulo número 12. Sí, les voy a recomendar. Este tema fue de mucha bendición, es de mucha bendición para la iglesia. Es un tema, ya lo vieron desde cuándo, de 1958. Es un tema muy importante porque ha servido para confirmar la fe de muchos hermanos también en varios sentidos. Aquí está el versículo que estamos partiendo nosotros. Y 6 días antes de la Pascua vino a Betania. A esa parte es importante, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado. Bien, ahorita seguiremos leyendo, ahorita seguiremos con esta parte. Lo que quiero primero que vean es, y Jesús 6 días antes de la Pascua. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esta referencia? Ya decíamos, vamos a hacer a un lado el mito o la idea, la leyenda que se tiene en torno a lo que implica en un momento dado el encontrar lo referente a esta situación que conocemos como el Domingo de Ramos, pero también muchos detalles más, porque es una característica de la iglesia que vayamos viendo esos elementos muy puntuales que aparecen en la Escritura, y ese seguimiento nos hace ver la luz de cómo se dan. Lo primero que vamos a determinar es lo relacionado con la Pascua. 6 días antes de la Pascua. ¿A qué se refieren? Y es que hay que construir el contexto. De acuerdo a lo que nuestro hermano nos presentó en la lección, tendríamos que entender, bueno, que la Pascua se hace el día 14 y en ese momento, bueno, por lo que viene siendo del 13 para el 14, ahorita lo voy a retomar. Solo lo diré, los versículos ya todo lo vieron con nuestro hermano, así es que no me voy a meter tanto en esa parte, pero sí quiero destacar lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero destacar? Que en los tiempos de Jesús habían 2 Pascuas, una la de los samaritanos y otra la de los judíos. Esto tiene que ver porque los samaritanos la celebraban de acuerdo a como dice Éxodo 12 y los judíos lo hacían el día 15, uniendo el primer día con el segundo. Esto es muy importante. La Pascua de los samaritanos, que lo hacían conforme a Éxodo 12, es muy interesante porque los samaritanos de pronto daban una de cal por 2 de arena. Hacían una buena, pero hacían otras cosas que no estaban tan apegadas a la Escritura. Como por ejemplo, ya acuerdan ustedes que tenían cosas muy distantes y por eso Jesucristo les dice, ni en este monte, porque ellos adoraban en el monte y hacían cosas en el monte de Gerizim, si no mal recuerdo, que no eran apegadas a lo que era la voluntad de nuestro Dios, de acuerdo a la misma ley. Pero en este caso, la Pascua, ellos decían, sí, hay que remontarnos a lo que dice Éxodo 12. Y en el caso de los judíos, ellos la pasaron de acuerdo a lo como ellos lo creían, a lo que viene siendo el día 15. Ellos lo celebraban el día 15 concretamente en ese sentido. A ver, ya hemos explicado, de acuerdo a la lección, que del 13 para 14 se preparaba el cordero, se mataba en ese momento, desde el día 10 se tenía apartado el animalito, pero entre el 13 y el 14 era cuando se sacrificaba, de acuerdo a Éxodo 12. Insisto, no me voy a meter tanto en el detalle. Nuestro hermano Luis Abel dio la lección. Si ustedes tienen inquietud de verlo con detenimiento, cómo está eso, de acuerdo a lo que también sería una explicación de su servidor, el próximo día martes estaremos presentando Pascuas. Ya hicimos fiestas distintas. Bueno, eso lo pondremos el martes 20 en una repetición de un tema que ya dimos en alguna ocasión. Ahí también lo manejamos con todo cuidado, pero la lección de nuestro hermano Luis Abel, ahí también están muy claros los elementos, por si usted quiere tener. Yo creo también que usted lo conoce, porque ahí nos están mencionando pues, prácticamente los fundamentos de la iglesia. Pero en este momento yo voy a presentar no la fuente de lo que ahorita nuestro hermano Luis Abel tocó, ni la que en un momento dado presento tampoco el día, o presentaré el próximo día 10, o que ya presenté, pero que habremos de retransmitir. Yo voy a presentar aquí, estamos viendo el abogado de la Biblia y estamos viendo toda esta situación tan interesante que nos presenta, pero lo primero que tenemos que hacer es ubicar la Pascua. Y para ubicar de la Pascua, presento aquí la enciclopedia judaica en inglés, volumen 15, de la letra N a la letra P, ER, ahí para que ustedes lo tengan presente en la página. Todavía hasta se la pongo más fácil ya para que vean que es muy accesible toda la información. 678, para que ustedes lo tengan bien presente en relación
relación a esto, vamos a ver lo que dice de la Pascua, Enciclopedia Judaica. Esta es la fuente que yo voy a tocar en este momento, porque nos dice Passover, Pesach, una fiesta de primavera, iniciaba en el día 15 de Nisan. ¿Ya vieron? Y posteriormente ya habla de los 7 días en Israel y un octavo en la diáspora. Y ahí, bueno, ya nos va a presentar diferentes situaciones, pero aquí nos va a hablar de este día que viene siendo, y lo muestro, deje ver si se selecciona, sí, el día 15 de Nisan. 15 de Nisan. Está en inglés, yo lo estoy traduciendo de manera muy rápida para que lo tengamos así. No crean que soy tan bueno en el inglés, pero en la traducción creo que me defiendo en ese sentido. Bueno, y aquí ya pasamos, porque lo que acabo de hacer una afirmación de los samaritanos y de lo que hicieron los judíos. Esto me interesa mucho para que lo tengan muy presente, porque yo estoy diciendo aquí que los samaritanos la celebran el día 14, como lo dice Éxodo. Miren lo que nos presenta aquí esta enciclopedia en torno a esto. Me voy a saltar muchos párrafos, aquí aparecen muchas cosas muy interesantes y me voy directamente con la referencia de los samaritanos. Vean lo que nos dice aquí. Los samaritanos consideran todas las reglas bíblicas y aquí es de manera que el sacrificio en Éxodo debía de ser o debería ser o para ser aplicado en todo tiempo. Es decir, que ellos decían que Éxodo 12 se debía de aplicar en todo momento. Lo que decían los samaritanos. Porque Éxodo 12 queda muy claro que va a presentar que el sacrificio del cordero se hace del 13 para el 14. Eso es lo que van a hacer. Sin embargo, ya seguimos leyendo aquí algunos detalles en torno a lo que implicaba colocar de un lado al animalito y que era apartado durante 4 días y que de su sangre era puesta en los dinteles y que era puesto en todo eso. Y bueno, ya todas las explicaciones, pero miren esta parte, esta es la que me interesé. Con la destrucción del templo, el sacrificio del Cordero Pascual vino a terminar. Estoy leyendo esta parte para que ustedes lo tengan. Vino a terminar. Y lo dice posiblemente o a través de algunos o a través de algunos tiempos el sacrificio continuó siendo modificado. En algunos lugares podríamos entender lo que siguió así, pero realmente lo que estamos viendo es interesante porque en la destrucción del templo se cambió esta situación y desaparece el sacrificio que es como lo hacen los judíos, y acá tenemos a los samaritanos que lo dicen que se debe de aplicar de acuerdo a la regla de Éxodo 12, por lo tanto la Pascua se sacrificaba el día 14, del 13 para el 14, y los judíos desaparecen este cordero pascual en el día 14 y lo van a llevar para unirlo con lo que viene siendo el día 15. Por eso lo tenemos aquí y por eso esta referencia es sumamente importante. Aquí lo tenemos, que es en el día 15. Espero que lo alcancen a ver ahí bien en su pantalla. Espero que lo estén viendo claramente. Esto es tomado, insisto, de la Enciclopedia Judía. Ahí para que tengamos este otro elemento. De tal manera que la afirmación que estamos haciendo aquí es una afirmación fundamentada en un documento cierto, no es de la iglesia, pero que nos da el aval histórico para saber qué es lo que estaba pasando en los tiempos de Cristo. Ahorita me voy con esta situación de nuestro Señor Jesucristo que nosotros estamos mencionando. Voy a partir de la idea también en este momento de que de acuerdo a lo que nosotros conocemos, sabemos que Jesucristo hizo la Pascua de acuerdo a lo que menciona tal cual Éxodo 12. Eso en la Iglesia de Dios lo conocemos bastante bien y por eso nada más a manera de repaso quiero tocar lo siguiente, muy repaso, muy pequeño, pero quiero que lo tengamos muy claro. Jesús hizo la Pascua como en Éxodo 12, es lo que estábamos diciendo, el cual sacrificó el cordero del 13 para el 14. El 14 cenó, digámoslo así, el cordero pascual, hizo todo lo relacionado de acuerdo a lo que dice Éxodo 12 y en el día del 14 él fue sacrificado. Es importante decir que para los judíos en los tiempos de Jesús, el día 15 era el gran día del sábado. El 15 era el gran día del sábado y para ellos era la Pascua en ese momento.
¿Cómo lo corroboramos? Vamos a lo que dice Evangelio según Juan. Ahorita regresamos con Juan capítulo 12. Vámonos primero con el capítulo 19 para que podamos ir viendo esta parte. Son datos, pequeños detallitos, pero que me interesa confirmarlo para que posteriormente ya podamos pasar al momento en el que expliquemos los 6 días antes de la fiesta. Pero estos detalles deben quedar así como que muy, muy, muy claritos en todo lo que nosotros conocemos de esta situación. A ver, espérenme. Yo les digo que a veces yo, aunque tenemos aquí la Biblia electrónica, el eSword, resulta ser que yo todavía soy muy dado a revisar en la Biblia, porque aquí encuentro los versículos rapidito, y no tanto así en la parte electrónica. ¿Será que ya tenemos muy ubicados algunos elementos? Versículo 31. Miren, por esta razón, versículo 31. Aquí está. Juan 19. Caray, pero entonces yo creo que me equivoqué porque... es que estoy en Lucas, con razón no cuadraba. Juan capítulo 19 y versículo, ahora sí, capítulo 19 y versículo 31. Yo decía, si aquí estaba, yo lo vi. Aquí está, versículo 31. Vean lo que nos dice Juan en ese momento. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, oigan, pero no que Cristo guardó la Pascua. Lo que pasa es que la referencia de hablar de la Pascua, no entendamos de cuando Cristo celebró la Pascua, sino el momento en el que ellos celebraban, los judíos celebraban la Pascua. Por esto de la diferencia de la Pascua de los judíos y la Pascua como lo hacían los samaritanos. Las referencias de Juan son exactamente a la Pascua de los judíos. Eso es lo que quiero que quede bien claro. La Pascua de los judíos es lo que nosotros vamos a ver en ese sentido. Y por eso dice aquí, voy a leer Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedaban en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, porque hay que recordar que el día 15 era considerado como un gran día de sábado, un sábado que nosotros en la iglesia le llamamos ceremonial y que de acuerdo a Levítico 19 se les llama Santa Convocación. Entonces aquí tenemos el día número 15 con esa importante repercusión de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, esto no, para confirmar que el día 15 era considerado como el gran día del sábado. Otra vez la enciclopedia judía, solo para tocar otro documento. Es que me interesan estas partes históricas para que las tengamos muy claras y para que veamos que entre la parte histórica y la parte bíblica, pues existe una perfecta armonía en torno a esta situación. Aquí miren, nada más porque lo que quiero mostrarles. Pascua en el Nuevo Testamento. Y aquí menciona lo de la combinación del Pascuat y bueno, varios elementos más. Lo que me interesa es esta parte, donde dice, la conexión de la muerte de Jesús con la Pascua es importante. Y luego nos dice, de acuerdo con los evangelios sinópticos, Jesús fue crucificado el día 15 de Nisan, el primer día de la fiesta. Ellos entendieron que después de que Jesús celebrara la cena de la Pascua durante etcétera. Iba mencionando algunas situaciones de la salvación y demás, y entendían como que Cristo había adelantado la Pascua. Pero miren lo que dice aquí, o más bien, habían hecho la Pascua había sido sacrificado antes de la Pascua. Pero miren lo que nos dice aquí. El Evangelio de Juan, de otra manera, fecha la muerte de Jesús en el día 14 de Nisan. Fíjense nada más, en el día 14 de Nisan. Y esto es lo importante para que nosotros lo tengamos muy claro. De acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, Él lo estaba haciendo y está diciéndonos aquí también que hicieron la cena, lo que estábamos comentando, del 13 para el 14. Vean cómo se está presentando esta situación. De tal forma, entonces, que lo que nosotros estamos confirmando, los mismos judíos lo están avalando, que es de acuerdo como Cristo lo hizo, del 13 para el 14. ¿Por qué es importante? Porque nosotros decimos que el día 14 fue un día miércoles, porque el miércoles murió Jesucristo, no en
en viernes, como la gente argumenta. Bueno, vamos a dejar esto. Espero que con lo que hemos explicado ya quede claro. También tenemos el tema de la muerte y la resurrección de Cristo ahí en línea, por si ustedes lo quieren ver, y vamos a ir viendo esto. Vamos a concentrarnos en la Pascua judía, y vamos a ir viendo los 6 días antes de esa Pascua. Ya estamos adelantando un poco en relación a lo que implicaba en un momento dado los días. Vamos a poner también esta parte del esquema para que nos quede muy claro. La Pascua judía era el día 15 y los demás días son estos 6 días antes. Fíjense lo que nos está llevando. 6 días antes nos lleva hasta el día 9. Aquí está día 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo lo puse en ese orden, aunque también lo pudimos haber puesto al revés, del 1 al 6, y nos llevarían al 9 de Nisan. Y nos llevaría 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Qué fue lo que pasó? Porque aquí lo interesante es que las Sagradas Escrituras nos presentan el registro de lo que sucede 6 días antes de la Pascua. Vamos a regresar a el Evangelio según Juan, en el capítulo número 12, para que tengamos esta referencia que estábamos tocando hace un rato. Y ahora sí, nos vamos a concentrar específicamente en esta situación de lo que ahorita estaríamos mencionando, de qué fue lo que pasó 6 días antes de la fiesta. Juan, capítulo número 12, y vamos a leer del versículo número 6. ¿Qué pasó 6 días antes de que pasara la Pascua de los judíos y viéramos todas estas situaciones tan importantes? Dice el versículo número 1. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos. E hicieronle ahí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo, líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa quedó del olor del ungüento. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, el cual le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Ahí nos detenemos, tenemos esta situación tan especial. Vamos a la pantalla, ya tenemos este esquema, vamos al siguiente esquema para que vayamos partiendo de esto. El día 1, día 9, por lo que estamos viendo aquí, y yo ya le estoy agregando que es el día viernes, de una vez ya concreto, partiendo que el día 14 de Nisan, que fue muerto Jesucristo, fue un día miércoles. Nada más regresamos en el número de días y ya tendríamos que nos lleva al día 9. De todos modos, ahorita lo vamos a ir corroborando y vamos a ir viendo que todo coincide perfectamente de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué pasa en ese día? Número 1, Jesús está en Betania, o estaba en Betania si queremos manejarlo. Estaba cenando con Lázaro, y también María unge sus pies. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es lo que nos está presentando la palabra de nuestro Dios. María unge sus pies, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, y se da esta situación. Acuérdense que es María, la hermana de Marta y Lázaro, la que le está lavando los pies en ese momento a nuestro maestro, y le seca con su mismo cabello. ¿Qué escena tan interesante? Ahí ponemos una recreación gráfica de lo que ha pretendido ser este momento tan especial, de lo que implicaba toda esta situación. También pudiéramos haber agregado que Judas se enoja porque se hace mal uso de los recursos, y en ese momento está diciendo, ¿pero qué pasó? Pues lo hubiéramos usado, lo hubiéramos vendido, y demás situaciones. Sigan leyendo, se los encargo por favor con detenimiento en casita, para que quede muy bien. Vean toda esta situación de el momento en el que Cristo lo reprende y le dice, pues es que todavía me tienen, ya después cuando me muera, pues ya harán otra cosa. Pero aquí lo interesante es esto, fíjense, el relato de esto de 6 días antes, de pronto nos va a llevar, y por eso es que iba poco a poco moviendo aquí el cursor, para que ustedes vieran que va haciendo todo este relato, toda esta situación, y nos lleva al versículo 12. De ahí mi solicitud, mi petición de que por favor en casita lean con detenimiento todas estas referencias, porque aquí nos va a llevar al versículo 12, y ahí, pasando todo eso que estábamos comentando de Judas, del ungimiento de los pies, dice el siguiente día.
¿Por qué es importante esta referencia? Porque el siguiente día, y es el momento que yo les estaba diciendo que se da, si estábamos situando el viernes como el día número 1 de esta contabilidad de 6 antes de la Pascua de los judíos, si estamos contando ese día número 1 en viernes, el siguiente día es sábado. Sábado. Mucha gente, sigo leyendo el versículo 12, mucha gente había venido a la fiesta. Estaban hablando de la fiesta de los judíos, la fiesta de la Pascua. Como oyeron que Jesús venía, tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó en él, como estaba escrito: No temas, hija de Sión, he aquí el rey viene sentado en un pollino, en un asna. Esto es muy importante, de acuerdo a lo que nosotros mismos estamos leyendo aquí en lo que viene siendo, porque el siguiente día es lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y tal cual se va a dar esta situación, pero no perdamos de vista esta referencia que dice el siguiente día. Yo sé que aquí Juan nos está haciendo una descripción de todo lo que está pasando, pero vamos a juntarnos aquí porque Juan nos presentó 6 días antes, el siguiente día, se tendría que entender que es el día quinto o de la contabilidad, el día segundo, y aquí nos está mencionando que se da esa entrada triunfal a Jerusalén. Ahorita lo vamos a ratificar, vamos a pasar entonces el siguiente día después de lo que vendría siendo el viernes, el siguiente día de que estaba Jesús en Betania, el siguiente día tiene que ser el día número 2 de nuestra contabilidad, tiene que ser el día número 10 del calendario hebreo, del 10 de Nisan, y tiene que ser un sábado. Y ese sábado se va a dar la entrada de Jesús a Jerusalén. Va a darse ese momento tan especial en el que el Hijo del Hombre va a entrar a Jerusalén a demostrar la grandeza que Dios tenía en ese momento. Esto es lo que nos está presentando Juan de acuerdo al orden de los días. Vamos con el Evangelio según Marcos, que nos va a seguir presentando esta situación tan interesante en el capítulo número 11. Miren aquí lo que nos va a decir. Y como fueron cerca de Jerusalén, vean, aquí ya nos está presentando este aspecto. Estaban cerca de Jerusalén, de Betpage y de Betania, al monte de las Olivas, envía a 2 discípulos y les dice, ya más detalle, y les dice: id al lugar que está delante de vosotros y luego centrados en él, hallaréis un pollino atado, sobre el cual habrá un hombre ningún hombre ha subido, desatadlo y traedlo. Aquí ya está siendo más detallista la descripción de Marcos de cómo encontraron el pollino, este asnito, y se va a dar esta situación. Y entonces lo toman, hallaron el pollino, tal cual en las indicaciones de Cristo. Y de acuerdo a esta situación, pues resulta que se va a dar la entrada, y dice el versículo 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus vestidos y se sentó sobre él, y muchos tendían sus vestidos por el camino y otros cortaban hojas de árboles y les tendían en el camino, y los que iban delante y otros detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el hombre del que viene en el nombre del Señor. Aquí es la misma narración que encontrábamos hace unos instantes. Y luego nos dice el versículo número 10, bendito el reino de nuestro padre David. Es la entrada triunfal a Jerusalén. Versículo número 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor las cosas y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Se regresa a Betania y ya era tarde. Acuérdense que en ese tiempo no es como ahorita de que a las 6 uno puede salir, tomar el coche y ya se regresa a casa, o tomas el taxi, el Uber, lo que sea, el Didi y regresa. No. Tenían que tomarse un tiempo para regresar hasta Jerusalén y luego hasta Betania y luego regresar a Jerusalén. Pero ahí nos está dando eso. Entonces, ese día, el día 10, es la entrada. Yo ya me estoy adelantando y estoy describiendo que fue en el día sábado, insisto, partiendo y sabiendo y conociendo muy bien que Jesús
murió en un día miércoles a la mitad de la semana que nosotros sabemos. Ahorita no me meto con ese detalle. Si ustedes quieren, este tema sería continuación de aquel momento en el que se habla de la muerte y la resurrección de Cristo, para entender que Jesucristo muere en miércoles y resucita en sábado. Entonces, de acuerdo a esta situación, un sábado anterior a su resurrección, Jesucristo estaba entrando en Jerusalén, conocido, insisto, esa escena como la entrada triunfal a Jerusalén. Ya lo vieron, ya lo tenemos muy claro. ¿Y qué pasa en el día siguiente? En domingo, que sería el día 3 de nuestra contabilidad, partiendo de los 6 días antes, ya decíamos viernes primero, sábado segundo, domingo día tercero, y cómo se daría esta situación que estamos comentando justamente en ese sentido. ¿Qué pasa? Vamos a verlo. Otra vez, vean cómo la narración de la Escritura es muy interesante, porque en el versículo 11 es el cierre de cuando sale de Betania, y en el versículo 12 ya nos describe y el siguiente día. O sea, es muy claro, o sea, está siguiendo un orden de acuerdo a cómo estamos tomando el Evangelio según Juan y cómo nos está llevando en este caso al Evangelio de Marcos, y nos está presentando esta secuencia. Y al siguiente día salieron de Betania, como salieron de Betania, tuvo hambre. Aquí se da una situación, tienen hambre. ¿Qué sucede? Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, sí quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron los discípulos. Aquí se ve, al siguiente día, en domingo, lo primero que hace es lo que nosotros conocemos como que maldice la higuera, porque le dice que no iba a tener más frutos. ¿Qué más pasa? Versículo 15, no, es domingo. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Es decir, no es en el mismo día que entra triunfante y ese mismo día echa a los cambistas. Entra triunfante en sábado y echa a los cambistas el día domingo. Es decir, esta secuencia es importante porque nos está presentando las cosas tal cual y como se dieron diferentes. Jesús maldice a la higuera y también saca a los cambistas. Esta escena también en la que se supone que avienta las mesas y hace a un lado este acto, porque acuérdense que los cambistas cambiaban los sacrificios buenos por sacrificios regulares o malos, y la ventaja es que los sacrificios, los animalitos buenos, ellos los vendían a su vez, pero los animalitos malos les servían para cambiárselos a los que llevaban esos animalitos. Era un negocio, negociaban con el sacrificio a Dios y lo hacían de manera muy impropia, porque estaban realmente burlándose de lo que le estaban entregando al Todopoderoso. Entonces, esto se da en el día domingo. Esta situación tal cual la presentamos y la estamos viendo. Estoy revisando porque si hubiera alguno de ustedes que tiene alguna pregunta, con todo gusto plantéenla ahí en los chats que tenemos, y con gusto la responderemos. Pero creo que no tenemos pregunta. Sigo adelante entonces en torno a esto. Entonces, el tercer día vamos a encontrar que se da esta situación que nosotros estamos resaltando. Vamos a continuar con la lectura del Evangelio según Marcos, porque nos va a llevar, entonces tira la mesa a los cambistas, se da toda esta situación tan especial. Versículo 19, otra vez termina un día. Bien, por eso es importante, esta parte final de la vida de Jesús, predicando el Evangelio, se va narrando tal cual, uno a uno,
en cada una de estas situaciones. En versículos anteriores, en el 17, todavía hablando de esta situación tan impropia, dice que habían hecho de la casa de Dios cueva de ladrones. Pero en el versículo 19 dice que Jesús salió de la ciudad. Los estoy presentando aquí en la pantalla para que ustedes los vayan viendo. Me gustaría que fueran haciendo sus anotaciones para que quedara muy claro. Y luego nos lleva al versículo número 20. Y pasando por la mañana, es decir, ya siendo el día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ya es el otro día, ya es en la mañana. Por lo tanto, esto ya dejó de ser el día 11 o el tercer día, dejó de ser el día domingo, y entonces estamos hablando de una situación tan particular porque en el siguiente día es el día 4, ya es la mañana y vuelven a ver la higuera que se secó. Ya se fijaron que la secuencia como lo estamos colocando en la pantalla y como la estamos llevando coincide perfectamente de acuerdo a las escrituras. Vuelvo a repetir. Este tema lo utilizaban nuestros hermanos ancianos para demostrar que muchas de las ideas en las cuales la gente estaba fundamentada, de esos pensamientos de hablar que se estaba dando tal cual en ese instante, esa narración como la conocen ellos, sin tomar en cuenta la parte bíblica, pues no coincide con lo que Dios estaba describiendo en el mismo libro o en los mismos evangelios y que quedaron ahí plasmados, no coincide. Es decir, no solamente es el hecho de fechar la muerte de Cristo en el día viernes y que resucita en domingo. La otra situación, no de acuerdo a las escrituras, consiste en que toda la narración previa no coincide con lo que nosotros estamos viendo en las escrituras. Las escrituras nos presentan algo diferente en ese sentido y es ahí lo que queremos ver. Entonces, lo primero que vemos nosotros entonces es que la higuera ya teníamos en ese momento la situación de que me están haciendo un comentario político que no voy a reproducir, aunque sí me causó gracia. Bueno, pero gracias en ese sentido. Estamos en este día de lo que estamos mencionando. Jesús encuentran, ya la higuera seca y ellos continúan su relato. Aquí ustedes pueden ir viendo toda esta situación. Y volvieron a Jerusalén, regresan hasta Jerusalén y andando él por el templo, vienen a los príncipes. Se da un diálogo de Jesús con estas personas. Ahí ustedes, si siguen leyendo, pues van a ver varios aspectos en torno a lo que se va a dar, pero en todos los versículos nunca van a encontrar que diga y al siguiente día, ya no se va a dar eso. Lo que sí se va a dar, es muy curioso, es que ya lo teníamos aquí en la pantalla, es de que Jesús ve en la higuera que se secó, y tenemos aquí que se da el asunto de que Jesús está en el templo otra vez. Ahí está en ese lugar. Y aquí voy a hacer una aseveración mayor todavía. Cena en la casa de Simón el leproso. Esta situación de que Jesús cena en la casa de Simón el leproso es de acuerdo al capítulo número 14 de aquí mismo del Evangelio según Marcos, porque quiero que vean esto. Insisto, vean aquí capítulo 11, 12 y 13 y no va a mencionar al siguiente día ni nada relacionado con eso. ¿Qué vamos a encontrar? Hasta el capítulo número 14 dice: y 2 días después era la Pascua, en los días de los panes sin levadura, y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían. Y decían: no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto del pueblo. O sea, ellos estaban pensando tal cual esta situación, pero aquí interesante es ver la referencia. 2 días después era la Pascua. Vámonos a ubicar en este sentido. Estamos hablando del día 14, estamos hablando de esta situación tan interesante que nosotros estamos viendo, y aquí se va a dar, porque acuérdense, dice 2 días después, es decir, iba a pasar el 13, el 14 y vendría el día 15 de la Pascua.
de los judíos. La referencia ellos lo van a tomar justamente en esta dirección. Lo que nosotros estamos viendo es tal cual, por cierto, la imagen de la higuera, cómo se ha secado y toda esta situación, pero no perdamos de vista esto. Jesús cena en la casa de Simón el leproso. También vamos a encontrar esta misma situación donde vimos esto de que se está dando de cómo lo iban a aprender en el versículo 3, y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y estando en la mesa, vino una mujer. Vean otro momento, porque hay, insisto, quien piensa que se trata de lo mismo, y no es así. Estamos hablando del día, ya estamos hablando de otro momento. En la casa de Simón el leproso, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento con nardo, espique de mucho precio, y quebrantó el alabastro, ahí pongo un bra, alabastro, derramándoselo sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron entre sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio del ungüento? Es decir, este es otro momento. Y Jesús le vuelve a repetir, Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la fatigáis? Porque vemos que este momento, o sea, no es que le laven los pies a Jesús en una ocasión. Aquí vemos que en una le lavaron los pies y le ungieron, le lavaron los pies, pero en otro momento le están ungiendo, esta mujer le está ungiendo, y sí se enojan porque los dos dicen, oigan, es que tiraron el aceite, miren qué desperdicio, pero son en dos situaciones diferentes, de tal manera que por lo que estamos viendo es que en ese instante, en uno se da el lavatorio de sus pies del maestro, y en otro le derraman este aceite sobre su cabeza. Es una situación diferente. Ahora, vamos con el Evangelio según Mateo. Es que los versículos se entrelazan. Es una situación mucho de, perdón la expresión, como de filigrana. Es como una situación de estar haciéndole análisis, mucho como estar tejiendo y tomar el hilo adecuado y jalarlo y colocarlo donde debe de ser. Yo no sé tejer, pero eso es lo que me decía mi mamá cuando ella realizaba esta tarea, y en un momento dado quise que me enseñara, pero la verdad es que no me enseñó. Bueno, aquí tenemos esto. Mateo capítulo número 26. Versículo 1. Y aconteció que como acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Bueno, aquí nos va a decir exactamente esa situación y nos está mencionando lo mismo. Es la misma ubicación. Va a ser la Pascua, el Hijo del Hombre va a ser entregado y toda esta situación. Versículo número 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, vean esta situación, vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento. Entonces, no perdamos de vista esto. Si estamos hablando que esta cena ocurrió y está diciendo que 2 días después es la Pascua, entonces lo que estamos viendo es que en ese día está cenando. Al otro día, estamos ubicando todo esto en el día 13. Al otro día, el siguiente día, tiene que ser el día número 13. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si estamos diciendo que ese es el día 10 y 2 días después es la Pascua, el día 13, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros seguimos en la narración del Evangelio según Mateo, capítulo número 27, nos va a decir lo siguiente. Vamos a ir viendo aquí los versículos en el momento en el que se da toda esta situación, y nos va a llevar al versículo número 26. Y el primer día de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para comer la Pascua? Fíjense, no perdamos de vista, ya aclaramos en un principio que Cristo va a ser la Pascua tal cual y como lo dice Éxodo capítulo número 12, ya tenemos la referencia histórica, ya tenemos los datos de la enciclopedia judaica que fueron muy claros en ese momento en el que dice que Jesús comió de la Pascua el día 14. Y no perdamos de vista que él se está pegando a lo que dice el guión de Éxodo 12, que estábamos viendo que la Pascua se preparaba el primer día en el que se preparaban las cosas era el día número 13. Y la referencia de 2 días después de lo que vimos hace un rato, 2 días era la Pascua. Es decir, que en ese instante está haciendo mención de algo muy interesante, porque en el día número 13 se tiene que dar la preparación. ¿La preparación de qué? Pues la preparación de la Pascua.
los discípulos preparan el Cordero Pascual. Jesucristo les da una serie de indicaciones muy claras que podríamos regresar a los otros evangelios. Nada más lo mencionaré para poder tener claro ese aspecto en el que dice, van a ir a la ciudad, algo muy parecido a lo que veíamos con lo del corderito, con lo de el pollino, y les dice, vayan ahí, van a encontrar una persona, va a tomar unos cántaros, lo siguen y al llegar a su casa le preguntan, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? O mejor dicho, el maestro ha dicho, ¿dónde prepararemos la Pascua del Señor? Eso es lo que le dicen. Y entonces los va a seguir. Este versículo que nosotros estamos mencionando, esta historia que nosotros estamos mencionando aquí en el momento del versículo número 17, se debe entender que es el día 13. Y aquí ya menciona el versículo 18 que van a seguir a un hombre, van a hacer todo conforme les manda, y dice el versículo número 19. Por eso es importante, prepararon la Pascua. Ellos prepararon la Pascua, no la Pascua como los judíos, sino la Pascua como dice Éxodo 12 y como también los samaritanos también lo venían haciendo. Por eso es que los discípulos no lo tomaron como algo extraño. Ellos entendieron y lo estaban llevando tal cual, de acuerdo a las circunstancias. Y ya vieron que la misma descripción de los judíos dicen la Pascua de los judíos. Y estábamos haciendo referencia al día 15 de esto, de acuerdo a Juan 19 y versículo 31 o 32. Entonces ya tenemos esas referencias. Están preparando la Pascua. ¿Y qué pasa el día 20? En el versículo 20 nos dice, y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Ya decíamos que el día 13, que es el día quinto de lo que nosotros estamos viendo, el día quinto, entonces ese día prepararon la Pascua, que era martes, para lo que nosotros le llamamos para amanecer en miércoles o para ir al miércoles. Y entonces el martes por la noche, que acuérdense los días se cuentan de tarde a tarde, en el momento en el que se pone la puesta del sol, en ese instante nos lleva al día 14 de Nisan, que es lo que nosotros estamos leyendo, que es cuando se sienta a la mesa con los discípulos, cena en ese momento y también muere en el día para cumplirse tal cual de que Jesús sería muerto a la mitad de la semana. Pero aquí la referencia es muy clara porque entonces se sienta, de acuerdo a lo que nosotros vimos de Éxodo 12, se sienta en la mesa con ellos y de pronto dice el versículo 21, y comiendo ellos dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. ¿Qué estaban comiendo? El Cordero Pascual. Y esto, nótese, no hay mucha ciencia porque está hablando que prepararon la Pascua. Estaban comiendo ese Cordero. Estaban comiendo, y versículo número 22, y entristecidos ellos en gran manera comenzó cada uno a decir, soy yo maestro de lo que se estaba dando en ese momento. Y bueno, ya sabemos que lo va a llevar a Judas, versículo 26, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo. Es que eso también es muy importante. En la noche del 14 de Nisan, no lo pusimos aquí, pero también se establece la Pascua cristiana. Y por eso es que nosotros en la Iglesia de Dios celebramos la Pascua como nos enseñó Cristo, que a su vez se fundamentó en Éxodo capítulo número 12. Lo hacemos tal cual y como el Maestro en la fecha que Él nos dijo, y lo hacemos ya con los elementos que Jesús nos enseñó, que fue justamente de trayendo el pan, trayendo el vaso y juntándolo con lo que encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo número 13 y versículo número 2, que nos habla de que se instituye el lavatorio de los pies. Es decir, que en ese momento del sexto día que estamos viendo es el instante en el que Jesús está tomando la Pascua, muere en la parte clara del día, y esta referencia es muy importante porque Jesús murió en miércoles. Todo coincide perfectamente. El relato popular, el relato en el que se van mencionando los días, en los cuales va haciendo como que una combinación y se da lo que conocemos como la famosa Semana Mayor y demás, no coincide. Por eso es que estudiar la Pascua es muy importante para nosotros como iglesia,
Por eso es conocer la Pascua, y me remito a la lección y me remito a muchos temas que seguramente van a encontrar en internet de la iglesia en el que se presentan esos elementos, pero es importante conocerla con detalle para darnos cuenta de todas estas situaciones, sin también dejar a un lado las referencias históricas que hoy hemos tocado y que nos dejan muy claro tal cual de que Jesús llevó a cabo esta situación de acuerdo a Éxodo 2. Por eso es que es muy importante cuando se habla de la Pascua judía, y esa sería básicamente la definición de lo que nosotros estamos hablando, debe quedarnos muy claro que 6 días antes, de acuerdo al relato que nos presentaba el maestro, nos van a llevar a que el primer día viene siendo el día de, bueno, vamos a ponerlo aquí todos en conjunto, todos en conjunto, fue en día viernes, el día 9, primer día, el segundo día sábado, y toda la secuencia que llevamos, tal cual y como tuvimos hace unos instantes, y nos va a llevar que el día de la Pascua de los judíos fue el día 15 del mes de Nisan. Y ratificamos que Jesús murió en el día miércoles y que resucitó en un día de sábado. También el tema no tardaremos mucho en subirlo y poderlo tener muy claro para que aquellos hermanos que a lo mejor lo estén viendo y digan, ¿de dónde sacan todas estas referencias? Bueno, lo sacamos precisamente del estudio que hemos hecho, así como el día de hoy, y que por lo menos, si es que estuvieran pensando no en otro sentido de la muerte y la resurrección de Cristo, por lo menos todos los demás detalles en torno a lo que implican esa semana antes de la muerte del maestro, pues evidentemente tienen una desconexión conforme al relato popular. De tal manera que entre el relato popular y lo que nos presentan las Sagradas Escrituras, hay una distancia que lamentablemente creo que el maligno, bueno, lo digo creo, pero estoy seguro que ha aprovechado para causar mucho daño entre la población, entre aquellos que le quieren servir a nuestro Dios, y por lo tanto llegan a conclusiones poco bíblicas o poco apegadas a lo que es en sí el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Estoy buscando aquí, no tenemos dudas, no tenemos interrogantes, no tenemos preguntas de un lado ni del otro, así es que pues damos gracias a Dios y esperemos que el tema haya quedado claro. Recuerden, 6 días antes de la Pascua. Ya vimos su interpretación, ya vimos cómo se debe de entender, ya vimos cómo se dan todos estos aspectos y creemos que esto nos hace perfectamente entender que el Maestro y las Sagradas Escrituras tienen una interpretación que solamente aquellos que se apegan, que buscan, que intentan, que luchan por comprender el Evangelio, les será revelado este gran y muy interesante tema. Que el Señor les bendiga y esperemos que todo venga a ser de edificación siempre para sus hijos. Salmo 113 y Salmo 150. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
sonrisas.